Muy buenos días, estimados servidores y servidoras del Ministerio de Educación. Vamos a dar inicio a nuestra asistencia técnica del día de hoy, referido al reingreso docente 2022, cuyo objetivo es informar los alcances de la modificatoria de la norma respecto al reingreso docente a la carrera pública magisterial. Vamos a dar inicio escuchando las palabras de apertura y bienvenida a cargo de nuestro director César Pino Vargas, director de la Dirección Técnica Normativa Docente DITEN. Adelante, señor director. Gracias, Manuel. Buenos días, señores jefes del área de recursos humanos o quienes hagan sus veces en las instancias de gestión educativa descentralizada. Sean ustedes bienvenidos a la presente asistencia técnica sobre el procedimiento del reingreso docente. En el marco de lo establecido en los artículos 120, 121, 123 e incorporación de la 24ª disposición complementaria transitoria al reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y la modificatoria efectuada a los citados artículos mediante decretos supremos número 008 y 015-2022 Minedu, se implementará el procedimiento de reingreso a la carrera pública magisterial en el presente año. Si bien es cierto, los alcances del procedimiento de reingreso se encuentran regulados en el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y sus modificatorias, en este año su implementación se desarrollará por primera vez desde la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial, motivo por el cual, de manera excepcional, los profesores que renunciaron durante el periodo comprendido entre los años 2013 al 2021 pueden presentar sus solicitudes de reingreso. En dicho contexto, demanda conocer a detalle el procedimiento que se encuentra a cargo del jefe del área de recursos humanos o de quien haga sus veces. Por estos motivos, la Dirección General de Desarrollo Docente, en coordinación con la Dirección Técnico-Normativa para Docentes, ha organizado la presente asistencia técnica, la misma que permitirá orientar y brindar precisiones a los jefes de área de recursos humanos o quienes hagan sus veces en las unidades de gestión educativa local, gerencias o direcciones regionales de educación, así como permitirá resolver las interrogantes y casuísticas que se formulen sobre el procedimiento de reingreso a la carrera pública magisterial. La ejecución de este procedimiento demandará compromiso y sacrificio. Me despido de ustedes deseándoles éxitos en la delicada y loable labor que realizan, y desde el Ministerio de Educación reitero nuestro compromiso de apoyarlos con las orientaciones respectivas para la culminación del procedimiento con éxito. Gracias. Muchas gracias, señor director. Efectivamente, va a demandar un arduo trabajo de parte de nuestros implementadores realizar esta tarea. Se les recuerda a nuestros participantes que puedan hacer uso del chat para hacer sus interrogantes. De igual modo, hay un link para que puedan hacer su registro. Es muy importante tanto para ustedes como para nosotros. Y al finalizar la ponencia, ustedes pueden acceder a la encuesta de satisfacción que les permitirá tener acceso al material que se va a verter en esta oportunidad. Bien, sin más preámbulo, voy a presentar a nuestra ponente. Ella es especialista de la DITEN, la doctora Consuelo Castañeda Cornejo, quien va a informar sobre los alcances de la modificatoria de la normativa respecto al reingreso docente. Adelante, doctora Castañeda. Buenos días con todos, ¿cómo están? Un gusto volver a saludarlos. Vamos a iniciar porque sabemos perfectamente que el tiempo es lo que más necesitamos ahora. Bien.
Voy a presentar la PPT. Por favor, lo escriben en el chat si pueden visualizarla. Sí, Manuel, por favor, me confirma si se puede ver. Sí se puede ver, sí se puede ver. Ok, muchas gracias. Gracias, Fanny, también por tu respuesta. Bien, ¿Me escuchas? entonces empecemos. Recordemos que el procedimiento de reingreso es una disposición que está incluida en la Ley de Reforma desde su publicación, es decir, desde el año 2012. Hoy estamos 2022 y estamos subsanando una situación que nos demandaba darle una atención, ¿no? El pedido de los profesores ha sido incesante desde la publicación de la norma y aquí estamos para poder implementarlo. Bien, en principio, ustedes conocen que el marco normativo es la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento. Se publicó el 25 de noviembre del 2012, por lo tanto vigente a partir del día siguiente. El reglamento de la Ley de Reforma lo desarrolló con cierta precisión el 3 de mayo del 2013. Sin embargo, la implementación todavía no era viable hasta que recién ha salido el Decreto Supremo 08 del 2022, el 13 de mayo del 2022, donde modifica los artículos 120, 21 y 23. Y finalmente, el Decreto Supremo 15, que modificó el Decreto Supremo 8 en cuanto al plazo, porque se decía que eran solamente las 2 primeras semanas de diciembre, un plazo en demasiado corto, que era imposible poder desarrollar un procedimiento transparente y sobre todo con todas las etapas que le den al profesor o al solicitante una seguridad de un debido proceso. Bien, el reingreso a la... Manuel, creo que tu micrófono está activado. Bien, antes de empezar a desarrollar, por favor, solicitarle a los invitados que puedan registrar su asistencia en el link que está en el chat y también que se puedan identificar por la región, el nombre y la pregunta para que podamos absolverlas al final de la presentación. ¿Qué es el reingreso? El reingreso es la acción administrativa mediante la cual el docente que renunció voluntariamente a la carrera puede retornar a la carrera pública magisterial. Parece redundante, pero no lo es. ¿Por qué razón? Porque aquí ya el reglamento te está indicando claramente quiénes pueden reingresar. Solamente pueden reingresar los profesores que cesaron en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, es decir, desde el 2013 hasta la fecha. Y siempre que su renuncia se haya debido a una renuncia, no por otra causal, por un tema de límite de edad, por un tema de destitución, por un tema de alguna de las otras causales del artículo 53, solamente por la causal de renuncia y solamente los profesores de la carrera pública magisterial. Entonces dejamos de lado a los profesores interinos que cesaron en el marco de la ley del profesorado o de la 29062. Ellos no pueden reingresar. Solamente reingresan los que cesaron en la carrera pública magisterial, ley de reforma magisterial, ley 29944. Y se ubican en la escala magisterial en la que se encontraban al momento de su cese. Eso es lo que le va, el beneficio en realidad, si comparamos entre un nombramiento y un reingreso, el reingreso les conviene porque en tanto ellos se autorice su reingreso, van a retornar con la escala con la que cesaron. Y si es una escala superior a la primera, obviamente es más conveniente porque al nombramiento ingresan solamente con primera escala. ¿A quién va dirigido el procedimiento? A los profesores que renunciaron voluntariamente dentro de los 2 años posteriores a la fecha en la que se aceptó su renuncia. ¿Por qué 2 años? Porque es un plazo razonable para que el profesor que ya sale de la carrera no pierda la actualización de los conocimientos pedagógicos que tiene y que tiene que ofrecer al servicio educativo. Ahora bien, si decimos que solamente son dentro de los 2 años posteriores a la fecha, dejaríamos de lado o fuera en este presente proceso a los profesores que cesaron en el 2013, 2014, 2015 hasta el 2021. Sin embargo, por eso es que existe una disposición complementaria transitoria en la modificación del reglamento en el DS08, donde para el presente proceso del 2022 se está admitiendo de manera excepcional
que aquellos profesores que renunciaron desde el 2013 al 2021 se presenten ahora. Este es el único momento que van a tener para presentarse. ¿Por qué razón? Porque ya el próximo año ellos no van a tener la excepción y segundo, no van a cumplir con el requisito de encontrarse dentro de los 2 años posteriores a la aceptación de su renuncia. También es otra de las condiciones que el profesor tenga 63 años como máximo al 31 de diciembre del 2022, del presente proceso, del presente año, y que cumplan con los requisitos del artículo 18, los mismos que son para nombramiento. Esos mismos requisitos el profesor tiene que acreditarlos con una declaración jurada que hemos adjuntado al oficio múltiple 122. Bien, sobre las actividades a realizar para el procedimiento de reingreso. Estas actividades las hemos precisado en el oficio múltiple, como les repito, el 122, y en el cual se está indicando que mínimamente deben contar o desarrollar las actividades de presentación de la solicitud acreditando los requisitos, evaluación de la solicitud, publicación de los solicitantes aptos, selección de la plaza por parte del solicitante, informe de procedencia o improcedencia del titular de la UGEL o quien haga sus veces y emisión de las resoluciones a través del sistema Nexus. Estas actividades tienen que desarrollarse solamente en el mes de diciembre. Es decir, tanto la solicitud del profesor que desea reingresar como la emisión del acto resolutivo que autoriza su reingreso deben ser emitidos durante el mes de diciembre. Tengan presente eso porque si se nos pasa el plazo vamos a generar un perjuicio inmenso al profesor y obviamente va a desencadenar una responsabilidad administrativa. Es importante precisar y sobre todo mencionar que para la emisión de las resoluciones se va a activar en el sistema Nexus el actualizador para que expidan el acto resolutivo y esta emisión solamente debe realizarse del 28 de diciembre al 29 de diciembre. Son solamente 2 días para que puedan emitir los actos resolutivos. Sobre la presentación de las solicitudes. Las solicitudes pueden ser presentadas de manera física o digital. Aquí es importante hacer presente que el hecho de que hayamos retornado a la presencialidad no significa que estamos anulando la presentación de manera digital, porque es un medio que acerca y que agiliza los trámites. Por lo tanto, tiene que admitirse las solicitudes que se presenten dentro del plazo que ustedes fijen en diciembre para que pueda presentarse también de manera digital. Se presentarán nuevamente, repito, los profesores nombrados en la carrera pública magisterial que renunciaron en la carrera pública magisterial por renuncia, ¿no? Que cesaron por renuncia y que pueden presentarse desde el año 2013 en que realizaron su renuncia. Es por única vez. Recuerden, si vuelven a leer el Decreto Supremo 08 del 2022, van a poder advertir que la redacción dice, solos en toda su trayectoria laboral, solamente podrá solicitar el reingreso una única vez. Entonces estamos hablando de que la solicitud es única vez, independientemente de si se autorice o no se autorice, es por única vez. ¿Por qué razón? ¿Por qué razones no podría admitirse un reingreso? Aquí viene la parte, ¿no? Que primero, porque como la solicitud se presenta dentro de la jurisdicción de la UGEL, donde ocupó el último cargo de profesor antes de su renuncia voluntaria. Entonces, tenemos algunos UGEL que no tienen plazas vacantes. Y además, ¿por qué razón? Porque el mismo reglamento está estableciendo que retorna en una plaza que tenga la especialidad del profesor, en el mismo nivel educativo en el que cesó. Ahora bien, si la renuncia se produce como en el cargo de mayor responsabilidad como director, como jerárquico, como especialista en educación, el profesor no va a retornar estos cargos. El profesor va a retornar al cargo de profesor de aula. Es el único cargo en el que se va a producir el reingreso, tal cual se produce el nombramiento, porque volvemos a repetir, la ley de reforma establece que el único cargo inicial de carrera es el cargo de profesor. Los demás cargos son cargos temporales, ya sean por designación 4 años o por encargatura 1 año, ¿no es cierto? Entonces, corresponde, que quede bien claro que corresponde solicitar su reingreso en la plaza de cargo de profesor. Justamente hoy tuve la llamada de un profesor que me decía que él se encontraba en Chincha y que él había cesado en Oxapampa. ¿En qué UGEL el profesor debe presentar su solicitud de reingreso? En la UGEL Oxapampa. Ahí es donde él cesó.
Bien, sobre el procedimiento de evaluación de la documentación y cumplimiento de los requisitos. La evaluación de la documentación presentada y el cumplimiento de requisitos se encuentra a cargo del jefe del área de recursos humanos o quien haga sus veces en cada UGEL o DRE de corresponder, ¿no? Se debe contar con plaza presupuestada en la DRE o UGEL que tenga la condición de unidad ejecutora en el cargo de profesor en la misma especialidad, modalidad, forma, nivel o ciclo educativo en el que cesó. Aquí es muy importante indicar, ¿no?, el tema de plaza presupuestada en la unidad ejecutora. Es muy importante para saber si existe o no existe una plaza vacante en la cual podamos admitir el reingreso del profesor. Ahora bien, en el segundo requisito tenemos que el solicitante debe haber laborado como mínimo 1 año de servicios oficiales en la plaza que fue titular como nombrado antes de su renuncia voluntaria. Es decir, el profesor, para que pueda solicitar el reingreso, tendremos que verificar que su tiempo de permanencia entre su resolución de nombramiento y su resolución de cese ha transcurrido 1 año de tiempo de servicios. Perdón. En el punto 3, el solicitante debe contar como máximo con 63 años al 31 de diciembre del 2022. Eso lo estoy volviendo a reiterar. El solicitante, al presentar su solicitud de reingreso, debe adjuntar una declaración jurada en original debidamente firmada y consignando huella digital. Esto es muy importante porque tenemos experiencia por los procesos anteriores, otros procesos de la carrera pública, en el que los solicitantes firman, pero no colocan la huella digital. Así es que, por favor, sería idóneo que el oficio múltiple que les ha llegado, el oficio múltiple 122, puedan publicarlo en sus redes sociales, en su página institucional, para que el profesor tenga acceso de manera directa. El oficio múltiple no es algo reservado o que tenga carácter de confidencial. Finalmente son disposiciones que estamos indicando para que ustedes puedan desarrollar un procedimiento de manera idónea. Y como anexa un formato de declaración jurada, podríamos publicarlo en sus redes sociales de cada UGEL, de manera que hagamos más fácil el acceso al profesor que desea reingresar, ¿no? Y que simplemente llene ese formato, lo firme y consigne su huella digital. ¿Qué se acredita con la declaración jurada, con este anexo que les vuelvo a reiterar está en el oficio múltiple 122? Que goza de buena salud física y mental que le permita ejercer la docencia, que no ha sido condenado por delito doloso, que no ha sido condenado por delitos de corrupción de funcionarios y o delitos de tráfico de drogas, ni haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona o el patrimonio, así como no haber impedido el normal funcionamiento de los servicios públicos y los literales C y J del artículo 49 de la Ley de Reforma. Asimismo, no encontrarse en los alcances de las leyes 3794, 3091 y la 29988 y su modificatoria. No encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública por motivos de destitución, despido o resolución judicial que así lo indique. No registrar sanciones en el Registro Nacional de Condenas contra Servidores Civiles. El solicitante debe verificar que no tenga registro vigente desde el inicio de la presentación de solicitud hasta la emisión de la resolución de reingreso, siendo exclusivamente su responsabilidad si la información no se encuentra actualizada. Declaración jurada de no encontrarse en el registro de deudores de reparaciones civiles. El solicitante debe verificar que no tenga un registro vigente y en caso lo existiera y la información no estuviera actualizada, es totalmente responsabilidad del solicitante. Y no tener la condición de nombrado en la carrera pública magisterial. Recordemos que todos lo que he mencionado son los requisitos que también exigimos en el artículo 18 para el tema de nombramiento. Entonces, como estamos hablando nuevamente de un ingreso a la carrera pública magisterial, no podríamos omitirlos. Es indispensable que ellos, con la declaración jurada, sustenten que cumplen con todos estos requisitos, ¿no? Y el tema de no tener la condición de nombrado para que no exista una doble vinculación. Y sobre todo, si es que ya tiene una vinculación, él tendrá que decidir qué le conviene más, continuar en esa plaza o solicitar su reingreso, pero para ello deberá también asegurarse que ya no tiene el vínculo, porque si no su reingreso va a ser denegado. Bien, este es el anexo del oficio múltiple 122. Si vamos a compartir el oficio múltiple si es que no lo tienen, cosa que dudo porque ya ha sido notificado a nivel nacional,
pero de todas maneras, por favor, regístrese, porque a los que estén en el registro de asistencia es a quienes se les va a compartir el material de las diapositivas, el oficio múltiple, el anexo y un comunicado que también remitimos. Bien, en este anexo 1, ustedes podrán verificar que la parte editable o que puede ser llenada es el encabezado, ¿no? Con los datos del profesor que desea solicitar su reingreso. Y finalmente en la parte final para que llene la fecha, consigne la firma y la huella digital. Por favor, recomienden siempre que consignen el formato completo, porque si no luego tenemos consultas sencillas como ¿es válido si no consignó la huella? El formato tiene que estar debidamente llenado y eso significa firma y huella. El procedimiento de reingreso. En el tema de la evaluación de la documentación y cumplimiento de requisitos, también debe verificar que la renuncia del profesor haya sido voluntaria. Insisto, esto es importante porque podemos encontrar, por ejemplo, resoluciones por destitución, ¿no? También podríamos verificar que de repente se cesó al profesor por una causal de una sanción. O también porque tuvo una condena penal y lo inhabilitaron. Entonces, tenemos que estar pendientes de toda esta situación. De ser el caso, se debe adjuntar los requisitos específicos respecto a la plaza a reingresar. Aquí es muy importante, en este punto 6. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben perfectamente que tenemos plazas que son, por así decirlas, con características específicas, ¿no? Por ejemplo, las plazas E y B, las que están en zona de frontera, las que son de educación religiosa y las que son de colegios de convenio. Y ahora, ¿cómo se llama? Tenemos que recordar que para las plazas de instituciones educativas ubicadas en zona de frontera, el profesor tiene que ser peruano de nacimiento. Para las plazas del área curricular de educación religiosa, debe contarse con la aprobación de la autoridad eclesiástica. Para las instituciones educativas públicas de gestión directa por autoridades educativas de otros sectores e instituciones del Estado, el profesor debe contar con la aceptación del gestor de la institución educativa. Y para las plazas E y B, según las formas de atención del modelo de servicio educativo, debe contar con el dominio mínimo exigido respecto a la forma oral y escrita de la lengua originaria de los educandos y conocer la cultura local. Y estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias. Este registro de docentes bilingües de lenguas originarias ha sido comunicado por la dirección de DIGEIVIRA a todas las áreas de recursos humanos a nivel nacional. Sin perjuicio de ello, esta lista está siendo actualizada. Y una vez que tengamos la actualización, también la vamos a remitir para que ustedes puedan verificar con certeza si es que alguien más se ha incluido a este padrón y cumple con este requisito de reingresar a una plaza E y B. Recuerden que el tema de ser peruano de nacimiento se acredita con la partida de nacimiento, el tema de contar con la aprobación de la autoridad eclesiástica se acredita con una carta de presentación por parte del obispo, del obispo o del director de la ODEC, y la copia, en el caso de las instituciones educativas de convenio, con copia simple de la propuesta del gestor correspondiente, y en el caso de la lengua originaria, se acredita en el listado que les repito que remitió DIGEIVIRA. Sobre el procedimiento de evaluación de la documentación y cumplimiento de requisitos, en caso de no contar con una plaza presupuestada, en caso de contar solo con una y tener más de 2 o más solicitantes, se deberá tomar un criterio de exclusión en un orden de prelación, ¿no? Así como les mencionaba que pueden haber lugares, UGELs, donde solamente se tenga, por ejemplo, plazas eventuales, que no son plazas orgánicas presupuestadas, y existe de repente solamente 2 plazas orgánicas vacantes presupuestadas, y sin embargo tengo 5 solicitudes de reingreso. ¿Qué hago? ¿A quién le doy? ¿A quién no? ¿Al que presenta primero? ¿Al que presenta después? ¿A quién le doy? En principio, se va a hacer el desempate por la mayor escala magisterial, o se establece un orden de prelación por la mayor escala magisterial. El segundo criterio es por el mayor tiempo de servicios oficiales, y si eso no fuera suficiente para establecer a los 2 ganadores de las 2 únicas plazas que tengo, tendría que ver la antigüedad en la fecha de expedición del título pedagógico. Culminada la evaluación de los documentos, el responsable del área de recursos humanos emite un informe detallado pronunciándose sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de reingreso en la carrera pública magisterial.
Vuelvo a repetir, ¿por qué razones no podría ser la improcedencia? Por ejemplo, que el profesor tenga más de 63 años al 31 de diciembre del 2022, que haya sido destituido y no haya renunciado. Por ejemplo, también que no haya tenido el año de servicios entre su nombramiento y su renuncia, que de repente solamente tenga 2 plazas vacantes y hay 5 solicitantes. A 3 tengo que declararle improcedente porque no hay plaza. Entonces, el citado informe será dirigido al director de la DRE-UGEL que tenga la condición de unidad ejecutora. El responsable del área de recursos humanos informa a los solicitantes la improcedencia de su solicitud, es decir, a los que no se les va a autorizar el reingreso, también tenemos que notificar y comunicar de la improcedencia de su solicitud. El titular de la entidad emite el acto resolutivo de reingreso y procede a notificar al solicitante con el citado acto resolutivo conforme a ley de procedimiento administrativo general. Y el titular de la entidad remite el listado de los profesores a reingresar a DITEN para su registro en los sistemas, ¿no? Para las habilitaciones respectivas en los sistemas que tienen que ser como el SUB, el LINE, ¿no? De corresponder. El tema de la emisión de las resoluciones, también lo mencioné al inicio. Las resoluciones que van a ser emitidas a través del sistema Nexus tienen que ser necesariamente actualizadas, cargadas, entre el 28 de diciembre y el 29 de diciembre. Solamente son 2 días. Por eso es que estoy insistiendo en que no se olviden de esa fecha, porque si dejan pasar esa fecha, el único perjudicado va a ser el solicitante y ustedes porque se va a determinar una responsabilidad. La resolución de reingreso se emite a través del sistema Nexus y la vigencia del reingreso es a partir del primer día hábil del 2023. Aquí sí es muy importante hacer esa acotación. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos recibido solicitudes de profesores que están pensando que, como dice el procedimiento de reingreso para el 2022, piensan que van a retornar a la actividad docente ya en el 2022. Entonces, la regulación del reglamento es para que el procedimiento se desarrolle en el 2022 con vigencia a partir del primer día hábil de marzo del 2023. Sobre la fiscalización posterior, esto siempre están ustedes realizando cuando terminan cada procedimiento, de que una vez culminado el procedimiento del reingreso 2022, se realiza la fiscalización posterior requiriendo la documentación necesaria para contrastar la información consignada en la declaración jurada presentada por el profesor reingresante, ¿no? A efectos de validar que su declaración es verídica. Bien, preguntas frecuentes. El reingreso, esa solicitud del profesor o de oficio por la UGEL DRE por necesidad de servicio. El reingreso, esa solicitud de parte, a solicitud del profesor. El profesor que desea reingresar presenta su solicitud acreditando los requisitos ante la UGEL donde ocupó el último cargo de profesor antes de su renuncia. Un docente puede renunciar en septiembre y solicitar reingreso en septiembre del 2022 y solicitar reingreso en noviembre del 2022. Recuerden que el requisito es que la solicitud de reingreso se produzca dentro de los 2 años posteriores de aceptación de la renuncia. Si el profesor renunció en septiembre y solicita su reingreso en diciembre de este año 2022, lo puede hacer tranquilamente, está cumpliendo con el requisito. Sino que, ¿qué está pasando, no? En la mayoría de casos, los profesores presentan su solicitud de renuncia a la carrera con la idea de que presentan su cartita con firma legalizada y dicen, hoy estamos 25 de octubre. Deseo que se tome vigencia a partir de mañana, 26 de octubre. Estimados, ustedes son la administración pública y ustedes saben perfectamente que la renuncia se presenta con una anticipación mínima de 30 días. Entonces, lo mínimo que deben hacer, uno, para asegurarse un debido procedimiento, es que no exoneren del plazo. Asegúrense, uno, de tener el plazo suficiente para poder emitir el informe escalafonario, para poder realizarle el cálculo de los beneficios sociales, para poder expedir el acto resolutivo y notificarle el acto resolutivo de su renuncia. Primero eso. Entonces, si ustedes creen que lo van a hacer en un día, en una semana, bueno, lo someto a su consideración. Pero el plazo que les está dando la norma es que son 30 días de anticipación. Si el profesor no lo está presentando con esa anticipación, ustedes simplemente le tendrán que responder al profesor que no cumple con el tema del reglamento que indica con 30 días de anticipación. Y tendrá él que ver, esperar los 30 días desde la presentación de su solicitud
o simplemente reformular su carta. Cualquiera de las dos es viable, pero hagan respetar el plazo, sobre todo por un tema de cuidar los actos que desarrolla la misma administración pública, ¿no? Ahora, sin embargo, si ustedes lo pueden desarrollar en una semana y le notifican la aceptación de la renuncia y luego quiere reingresar en diciembre y presenta su solicitud con todos los documentos, bueno, tendrán que evaluarla y si tienen la plaza vacante se tendrá que autorizar su reingreso. No habría ningún problema. Un profesor que renunció a la carrera pública magisterial y posteriormente volvió a nombrarse, ¿puede solicitar su reingreso en la plaza que renunció? El profesor que solicita el reingreso no debe tener la condición de nombrado en la carrera pública magisterial. Por eso es que les mencionaba hace un momento, si es que estuviera nombrado nuevamente, el profesor tendría que evaluar si le conviene más quedarse ahí, pero recuerden que si renuncia el profesor a su nuevo nombramiento, la plaza que está dejando, por así decirla, la última que ocupó en el cargo de profesor, va a ser esta de la que está renunciando reciente. Entonces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque va a retornar con la misma escala magisterial que la que tiene ahorita y a la que pretende renunciar. Ya no va a retornar a la plaza primigenia en la que nombró, renunció y se volvió a nombrar. Porque recuerden que el reglamento habla en la última plaza en la que ocupó el cargo docente. Entonces, si él se nombró en la carrera, digamos en el 2014, y renunció en el 2016, y se ha vuelto a nombrar en el 2018, y ahora quiere renunciar a su nombramiento del 2018 para solicitar el reingreso respecto de su nombramiento del 2014. No se puede, porque estamos hablando de la última plaza en la cual ocupó el cargo de profesor, que es en el nombramiento del 2018. ¿En qué cargo reingresa el profesor que renunció cuando ocupaba un cargo de mayor responsabilidad? Ya hemos dicho que el reingreso solamente se admite respecto del cargo de profesor. Si renunció como director de institución educativa, como subdirector, como especialista en educación, como director de UGEL, va a retornar al cargo docente, el último que ocupó en la carrera pública magisterial. ¿Pueden reingresar los docentes que tuvieron nombramiento interino? No, no pueden reingresar, porque solamente pueden reingresar quienes han renunciado en la carrera pública magisterial y quienes tuvieron nombramiento interino nunca se incorporaron a la carrera pública magisterial. Para el procedimiento de reingreso del 2022 se debe esperar la publicación de una norma técnica que prevé el Minedu. Aquí aprovecho para también responder la pregunta de Pierre que veo en el chat, que para el procedimiento de reingreso del 2022, nosotros no vamos a aprobar ninguna norma técnica. Todas las disposiciones ya están en el reglamento, en el Decreto Supremo 08 y en el Decreto Supremo 015, y en el Oficio Múltiple 122. En el Oficio Múltiple 122 se ha establecido qué actividades tienen que desarrollar. Esas actividades tienen que ser contempladas, programadas por las UGELes, por ustedes. Ustedes tendrán que decir qué fecha recibo solicitudes en diciembre. O sea, todas las actividades que nosotros hemos dicho o descrito en el oficio múltiple tienen que ser desarrolladas en diciembre. Y ustedes dirán, bueno, 2 días para presentación de solicitudes, 3 días para evaluación de expedientes, 2 días para publicación de aptos, 2 días para selección de plazas y para emisión de resoluciones que son 28 y 29 a través de Nexus. Preguntas frecuentes, continuamos. ¿Por qué podrán solicitar reingreso los profesores que renunciaron desde el año 2013 si el reingreso regula que la renuncia debe ser dentro de los 2 años posteriores a la aceptación de la renuncia? Porque se ha incorporado una 24ª disposición complementaria en el reglamento de la ley de reforma, que lo pueden verificar en el DC 08, que establece que de manera excepcional solamente para el proceso 2022 se va a admitir que se presenten los profesores que renunciaron del 2013 al 2021. Siempre que cumplan los requisitos y se sometan al procedimiento que hemos establecido, ¿no? Y sobre todo también a la programación, a la calendarización que ustedes realicen de esas actividades. Pueden solicitar su reingreso a un profesor destituido de la carrera pública magisterial en el año 2019. Creo que ya lo han entendido de que no. La única causal por la que puede reingresar un profesor es porque ya ha renunciado. ¿Puede reingresar el profesor que fue nombrado en la carrera pública magisterial, pero renunció después de 6 meses de ejercer la docencia? No. También les dije,
que tiene que haber transcurrido un año entre el momento de su nombramiento, la vigencia de su nombramiento y el momento de su retiro de la carrera pública magisterial. Por favor, a los asistentes, registren su asistencia en el link que está indicando en el chat de IFOCA para que podamos compartirles el material y también podamos identificarlo con sus nombres al momento de resolver las consultas. Bien, esa es la presentación de la teoría, de la reglamentación que tenemos sobre el procedimiento de reingreso. En esta lámina ustedes pueden verificar que nos hemos distribuido 4 especialistas por regiones para poder absorber sus llamadas, sus consultas y poder orientarlos respecto al procedimiento de reingreso. Si ustedes gustan, esta misma lámina también puede ser compartida en sus redes sociales, en su página institucional, para que los profesores, según las regiones que están indicadas en la lámina, también puedan contactarnos y orientarnos. Porque ya desde antes de la asistencia técnica, ellos ya están llamando a preguntar cómo se va a desarrollar, al igual que las UGELs también están pensando que va a salir una norma técnica, un documento normativo que desarrolle, pero ya no es necesario. Todas las disposiciones del procedimiento están desarrolladas en el reglamento. Entonces, y las precisiones adicionales las hemos precisado a través del oficio múltiple. Entonces, ahí tienen mis datos. Yo soy Consuelo Castañeda. Está también la abogada Roxana Ruiz, Vilma Túncar y Piero Vera. Así es que cualquier consulta que a ustedes se les presente en el proceso, cualquier duda que surja en estos días después de habernos escuchado, o incluso con las mismas consultas que nos suelen surgir ante las preguntas de los profesores que son los interesados en reingresar, pueden llamarnos o también podrían compartir nuestro teléfono con ellos para que puedan hacer las consultas, ¿sí? Así es que, por favor, sí, vamos a compartir la lámina Milagros, Mori, porque a quienes se registren, por favor, en el link que hemos compartido en el chat. Vamos a compartir todo lo que hemos presentado acá, todo lo que he mencionado, el oficio múltiple, el comunicado, el anexo del oficio múltiple, lo vamos a compartir. Pero por favor, para ello necesitamos tener sus datos en el registro de asistencia. Eso sería todo por mi parte, Manuel. Espero... Muy bien, gracias. Sí, vamos a hacer una pausa en tanto nuestros participantes pudieran estar realizando algunas más interrogantes a través del chat y aprovechar también este espacio para pedirles, invocarles, hagan su registro. Hasta esta hora, de los 166 participantes, solamente tenemos 76 registrados. Es importante para nosotros y para ustedes también, por favor, y ya luego se les pasará lo que es la encuesta de satisfacción, a efectos de que también a través de ese link puedan ustedes tener acceso al material que que ya se expuso en esta oportunidad. Hacemos una pausa de 5 minutos y retornamos. Pueden ustedes aprovechar entonces en continuar haciendo sus interrogantes. Muchas gracias. Retornamos. Muy bien, equipo, estamos listos ya para continuar con la última parte de esta asistencia técnica, que por cierto nos han estado consultando bastante sobre el oficio múltiple 00122, sobre las precisiones respecto al procedimiento de reingreso de profesores en el año 2022. Estimada Consuelo, por favor, ¿podríamos precisarle estas informaciones a nuestros amigos y luego continuar con la absolución de las interrogantes? Adelante, por favor. Gracias, Manuel. Bien, veo pocas preguntas. No sé si se ha entendido todo o si no se animan a preguntar y como ya tienen los números van a esperar a hacernos las preguntas de manera directa. Les sugiero que aprovechen la oportunidad porque creo que cuando se plantea una pregunta en el chat me dan la oportunidad de poder explicar para todos y eso enriquece. ¿Por qué? Porque hay muchos de los asistentes que tienen perspectivas bastante interesantes y que nos pueden plantear complicaciones que en realidad nos permiten abrir el panorama y poder analizar la situación en conjunto y poder dar una respuesta
adecuada y también una orientación sobre cómo enfrentar la dificultad que se pueda presentar dentro del proceso, ¿no? Entonces, los invito a plantear sus consultas en el chat. Voy a presentarles el oficio múltiple 122 que les estaba mencionando, que hemos dirigido a nivel nacional sobre el procedimiento de reingreso. Y donde está, como les decía, el anexo que debe ser llenado por los solicitantes, ¿no? Perdónenme. Bien. No puedo abrirlo, Manuel, el oficio. Espérame. Explorar mi PC. Ítem. ¿Será porque está como PDF? No creo, ¿no? Agregar fondo. No, no puedo, Manuelito. No sé si me puedes ayudar. Gracias. Ya lo veo. Gracias, Manuel. Bien. Este oficio múltiple lo firmó el director general el 20 de octubre y en las precisiones respecto al procedimiento de reingreso estamos comunicando las disposiciones de los artículos 120, 121 y 123 y la disposición complementaria transitoria en el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial que se han regulado con el Decreto Supremo 08 del 2022 y con el Decreto Supremo 015. Sobre el procedimiento de reingreso a desarrollarse en el 2022. En principio, tenemos que indicar que todo el procedimiento está a cargo del área de personal de cada UGEL. Por lo tanto, solamente lo desarrollan las UGELes, las UGELes ejecutoras. Las operativas no, son las ejecutoras las que van a desarrollar este procedimiento. Ahora bien, es importante indicar que el procedimiento es durante todo el mes de diciembre. Entonces, son ustedes las que tienen que establecer el cronograma para las actividades. La precitada norma, los decretos supremos que acabo de mencionar, establecen el procedimiento para el ingreso de los profesores a la carrera pública magisterial, estableciendo las condiciones, la forma de la evaluación para la aprobación expresa del reingreso, considerándose además la excepcionalidad que se va a admitir en el presente año 2022 para que se presenten los profesores que renunciaron a la carrera pública magisterial entre el 2013 al 2021. Bajamos, por favor, Manuel. Considerando lo señalado y la necesidad de realizar una adecuada implementación, hemos indicado en el punto 1 este cuadrito de actividades. Ustedes pueden ver que son 6 actividades dentro que tienen que desarrollar, planificar y publicar el cronograma dentro del mes de diciembre. El procedimiento de reingreso de los docentes a la carrera pública magisterial se desarrolla durante todo el mes de diciembre y de manera excepcional vamos a evaluar en el presente año 2022 a quienes renunciaron en el 2013 al 2021. ¿Qué actividades son las que tienen que publicar en su cronograma la UGEL? La presentación de solicitud, la fecha para esta actividad de cuándo van a presentar los solicitantes, la evaluación de la solicitud, cuánto tiempo les va a tomar a ustedes evaluar las solicitudes,
¿Cuánto plazo van a dar para que publiquen la lista de aptos? Obviamente que esto es un producto de la actividad anterior, ¿no? La evaluación de la solicitud. La selección de la plaza por parte del solicitante, podríamos hablar que tendría que ser como una actividad de lo que conocemos en otros procesos como adjudicación, para que, según el orden de prelación que hayan establecido ustedes, ellos elijan la plaza vacante, porque puede ser que la plaza en la que cesó ya no se encuentre vacante, sino que haya sido ocupada o que se encuentre ocupada por alguien que se reasignó, por alguien que se volvió a nombrar. Y que tiene la condición necesariamente de nombrado, ¿no? Un informe de procedencia o improcedencia del titular de la UGEL. Al titular de la UGEL, este informe lo elabora el área de personal. Todo el proceso está a cargo del área de personal. Si bien el área de personal sí va a requerir la información de Nexus, del equipo de Nexus, del equipo de escalafón. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que este es un procedimiento que se desarrolla en la misma UGEL que cesó. Entonces, si es en la misma UGEL que cesó, con ustedes está el legajo del profesor. Por lo tanto, no le pueden solicitar información por el tema de simplificación administrativa que obra en su poder, que obra en su legajo. Entonces, tendrían que solicitarle al área de escalafón y al área de Nexus la información, una, de las plazas orgánicas vacantes con la especialidad que tiene cada una. Tienen que solicitarle también a escalafón el informe escalafonario del profesor para revisar cuándo se nombró, si tiene el año de permanencia, para revisar si su cese en la carrera fue por renuncia. Entonces, sí van a necesitar o se van a respaldar en los dos equipos que son Escalafón y Nexus, pero el procedimiento está liderado por el área de personal, el área de recursos humanos de cada UGEL, o las que hagan sus veces. Vuelvo a decir, de unidades ejecutoras. La otra actividad es la emisión de resoluciones a través del sistema Nexus. Para esta actividad solamente se va a poder habilitar durante el día 28 de diciembre y 29 de diciembre. Así es que el equipo de Nexus tiene que estar alerta y presto para poder darle la prioridad y atender esta emisión de resoluciones que autorizan el reingreso, ¿no? Ahora bien, este tema de las actividades, de este cronograma, las fechas van a ser establecidas por las UGELs. Sin embargo, he visto en el chat una pregunta sobre que si lo establece la UGEL o la DRE. Es responsabilidad de la UGEL, sin perjuicio de que la UGEL le pueda comunicar a la DRE cuál es la fecha que va a establecer dentro de diciembre. Vuelvo a insistir, dentro de diciembre, la fecha que va a disponer. Ya la DRE tendrá que coordinar con ustedes si es que se acepta su cronograma y que continúen con su proceso, o en función de lo que haya tomado conocimiento, establece un cronograma general para toda la región. Pero es importante que la iniciativa la tomen ustedes, de que ustedes sean quienes reporten su cronograma de actividades con las que están visualizando aquí de este oficio múltiple y las fechas, y se lo remitan a la DREL para que tenga conocimiento oportuno. Entonces, y le soliciten la conformidad para poder, ¿cómo se llama?, publicarlo en las redes y que ellos también lo publiquen. Ya tendrá que ser una evaluación de cada DRE, si ellos consideran hacer uno por región o respetar la propuesta de cada UGEL. Sobre la presentación de solicitudes. La solicitud escrita debe ser presentada de manera físico-digital. Nuevamente, ¿no? Aquí vuelvo a repetir que no vayan a incurrir en descalificar aquellas solicitudes que se presenten de manera digital. Ya la mesa de partes virtual de todas las UGELs ya es un medio válido, tanto de recepción de documentos y de notificación cuando el administrado lo autoriza, ¿no? Entonces tengan en cuenta de que también tienen que evaluar aquellas solicitudes que se hayan presentado de manera digital. Ahora, estas solicitudes, como vuelvo a repetir, no solamente se van a admitir las que cumplan con el requisito de haberse presentado dentro de los 2 años posteriores a la aceptación de su renuncia, sino que también van a admitir aquellos solicitantes que hayan renunciado desde el 2013 al 2021. Y siempre respecto de la jurisdicción en la que haya cesado en el cargo de profesor, ¿no? En la última plaza de cargo de profesor. Aquí es muy importante porque yo presumo que va a suceder que en muchos números los profesores van a presentar donde ahora están radicando, que es muy distinto a donde laboraban.
que es la realidad de nuestro país, ¿no? Entonces, puede presentarse solicitudes de reingreso de personal que no cesó en su jurisdicción. Entonces, es muy importante para eso contar con el informe escalafonario del personal que ustedes sí tienen a su cargo y ser bastante diligentes en advertir si es que no crearon el legajo personal de este profesor que sí pertenece a jurisdicción, pero que no lo encuentran. O sea, tengan bastante cuidado en esa parte. Continuamos, por favor, Manuel. Sobre el procedimiento de evaluación y cumplimiento de requisitos. La evaluación y cumplimiento de requisitos se encuentra al cargo del jefe del área de recursos humanos. Él es el líder, él es el dueño del proceso de reingreso en el 2022. Se debe contar con plaza presupuestada en la DRE UGEL que tenga la condición de unidad ejecutora, en el cargo de profesor en la misma especialidad, modalidad, forma, nivel o ciclo educativo en el que cesó. Aquí es muy importante indicar de que tengan bastante cuidado del cargo de profesor, de la especialidad, modalidad, forma o nivel de ciclo educativo en el que cesó. ¿Por qué razón? Porque ya hemos tenido experiencias por reasignación que osan cambiar el nivel educativo, cuando eso está expresamente prohibido por el reglamento. Entonces, este caso también es una prohibición. No pueden variar la modalidad, la especialidad, la forma, nivel o ciclo educativo en el que cesó. Nos vamos a regir a cómo cesó. El solicitante debe haber laborado como mínimo 1 año de servicios oficiales, es decir, entre que adquirió vigencia su nombramiento y cuando se hizo efectivo su retiro de la carrera por renuncia. El solicitante debe contar como máximo con 63 años al 31 de diciembre del 2022. El solicitante debe presentar la solicitud de reingreso a la carrera y adjuntar la declaración jurada que está como anexo 1 de este oficio. Por eso es que les pido y les reitero de que hagan el favor de poder publicar este oficio múltiple con su anexo en las redes sociales que ustedes manejan, en su página institucional. Nosotros también lo vamos a hacer por nuestra parte, pero nosotros no tenemos esa llegada que ustedes tienen como UGEL, que están más cercanas al profesor. Entonces, si alguno tiene la iniciativa de colocarlo en mesa de partes visible para que puedan revisar, para que puedan leer, sería de verdad algo idóneo, ¿no? Nosotros como administración tenemos que brindar la información pertinente, adecuada y oportuna al administrado para que pueda presentarse el procedimiento. Ahora bien, este formato del anexo 1 contiene toda esta declaración jurada, si de la, Manuelito, si podemos ir bajando, desde la A hasta la G. Todos esos requisitos se acreditan con la declaración jurada. Entonces, si podríamos decir qué es lo que va a evaluar la UGEL o qué es lo que va a tener la UGEL que revisar, por cada solicitante va a tener una hoja de la solicitud de reingreso y la otra hoja del formato 1 de esta declaración jurada. O sea, son 2 páginas. Una vez que ustedes reciban eso en diciembre, dentro de las fechas que hayan programado, corresponderá solicitar el informe escalafonario ¿cómo se llama? Al área de escalafón, y también podrán solicitar a Nexus la verificación de la plaza en la que cesó el profesor, si se cuenta o no se encuentra vacante, para ver si se encuentra vacante se le da la misma. Si no se encuentra vacante tendrán que darle otra que tenga las mismas características de especialidad, modalidad, nivel educativo al profesor dentro de su jurisdicción. Se debe verificar que la renuncia del profesor haya sido voluntaria. Esto lo he repetido como 3 veces en la presentación. ¿Por qué razón? Porque van a encontrar casos de profesores que cesaron por destitución, que cesaron porque tuvieron una condena penal, que también las destituciones automáticas que se hicieron en el marco de la ley 29.988 cuando el Poder Judicial nos remitió todas esas sentencias y se sacó de la carrera a ese personal que tenía sentencias por estos delitos de la 29.988. Y a las plazas que llamamos particulares, por así decirlo, no particulares, sino plazas con características diferentes, como son las plazas de zona de frontera, debe adjuntar la partida de nacimiento del profesor que solicita el reingreso. En las plazas de educación religiosa tiene que adjuntar la propuesta del obispo, del director de la DEC.
En la plaza de gestión directa por autoridades educativas de otros sectores o instituciones del Estado, tiene que acreditar la carta del gestor de la institución educativa, y en las plazas E y B debe verificar que el solicitante cuenta con el dominio de la lengua originaria. Eso es básico. Si, por ejemplo, resulta que ustedes tienen solicitantes a reingreso, todos son monolingües, pero resulta que las plazas que tienen vacantes solamente son de lenguas originarias y ellos no están registrados en el Registro Nacional de Docentes Bilingües, es evidente que van a tener que declarar improcedente, porque nosotros no podemos perjudicar el servicio educativo en el sentido de poner a un profesor que no maneja la lengua originaria. ¿Cómo se comunica con los estudiantes? ¿Cómo se comunica con la comunidad educativa? ¿Estamos respetando un debido derecho a la educación, un derecho constitucional? No, estimados. Entonces, si no tiene la condición para desarrollarse en una plaza E y B, si no cesó en esa condición de una plaza E y B que con un dominio de lengua originaria, simplemente se declara improcedente. No hay más vuelta que darles. Estamos respetando y obedeciendo las condiciones de su cese, que son las condiciones en las que los vamos a admitir en su reingreso. No hay ninguna otra variación. Seguimos, Manuel. Bien, en caso, por ejemplo, ¿no? Sigo con el mismo caso de las plazas E y B. Si fuera que entre las plazas que tengo E y B solo existe una monolingüe y tengo 5 solicitantes, ¿cómo establezco a quién le doy? Para eso está este 3.8 del oficio múltiple. Yo voy a establecer de los 5 solicitantes que tengo un orden de prelación y consignaré primero por mayor escala magisterial. Si con este criterio me es suficiente para establecer un orden y ya tengo el primero por la única plaza que tengo, ya no tengo que ir al criterio B ni al criterio C. Simplemente tendré que comunicar al profesor de mayor escala magisterial que tengo una única plaza monolingüe para que la pueda seleccionar. Si no la selecciona, bueno, el profesor está desistiendo y simplemente también se declara, se deja sentado ahí en que el profesor no desea esa plaza, que es la única que queda, ¿no? Cuando en la actividad que mencionábamos, si regresas por favor, Manuelito, a las actividades en el primer punto, en la actividad, por ejemplo, en esta actividad que llamamos selección de plaza por parte del solicitante, si, en el caso que les menciono, si solo tengo una plaza monolingüe y el profesor que identifique con mayor escala se la presento y el profesor dice que no le gusta, bueno, entonces deben dejar sentado en una acta de esta actividad que el profesor no desea la plaza. Es lo más recomendable para que el profesor acceda a firmar. Si no accede a firmar, ustedes consignan que no accede a firmar de que no está aceptando la plaza. Y simplemente continúan con el proceso. Bajamos, por favor, Manuelito, regresamos al 3.8 que estábamos. Bien, gracias, Manuel. En el 3.9, culminada la evaluación de documentos, el responsable del área de recursos humanos emite un informe detallado pronunciándose sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de reingreso. El citado informe será dirigido al director de la DRE y UGEL que tenga la condición de unidad ejecutora. Aquí es por así decirlo, es el informe final que va a realizar el jefe del área de recursos humanos. Va a decir, bueno, tengo estos 5 solicitantes, de las plazas todas son bilingües, ellos ninguno cesó como bilingüe, ninguno cesó en una plaza IB. Sin embargo, en la única plaza monolingüe, este profesor no seleccionó la plaza. Por lo tanto, informará que se declara improcedente todas las solicitudes porque no hay plaza con las características en las que cesaron y porque el profesor único, el que tenía mayor escala de la plaza monolingüe, no la seleccionó. Si en cambio si hay una selección, si hay ¿cómo se llama? Una plaza, por así decirle, adjudicada al profesor que solicitó el reingreso, hará su informe indicando, bueno, este profesor reingresará en esta plaza. Si es que existe la misma plaza en la que cesó el profesor, se le respeta la plaza en la que cesó y se le da esa plaza. Y ese es, por así decirlo, la tarea final del jefe del área de recursos humanos. Ese informe se lo eleva al director de la UGEL, al titular de la UGEL o de la DRE, y hará sus cartas de respuesta a la solicitud donde declara improcedente la solicitud.
y se las dirige a los solicitantes, ¿no? El titular de la entidad, ya aquí comienza el trabajo del titular de la entidad y él emite los actos resolutivos, los firma y notifica al solicitante. Y el titular de la entidad emite el listado de los profesores a reingresar a DITEN para el registro, para la habilitación en los sistemas respectivos, ¿no? Sobre todo en el SUB, que sabemos que es una situación que se tiene que manejar desde acá. Sobre la emisión de las resoluciones, la resolución de reingreso se emite a través del sistema Nexus. Recuerden que aquí esto solamente va a estar habilitado 28 y 29 de diciembre, 2 días nada más. La vigencia del reingreso es a partir del primer día hábil del marzo del año 23. Lo que sí les pido que lleven también el mensaje para los especialistas en Nexus, que esta aplicación, este actualizador para el registro de las resoluciones de reingreso en el sistema Nexus, va a haber una capacitación específica para ellos respecto del equipo de Nexus, de cómo se va a realizar, de cómo se va a registrar, de con qué datos. Entonces, por esa parte, quédense tranquilos, ya se está preparando toda esa presentación para los especialistas de Nexus. Sobre la fiscalización posterior, es responsabilidad de todas las entidades de la administración pública el tema de realizar la fiscalización posterior requiriendo la documentación necesaria. Ustedes lo harán respecto de la solicitud de los administrados y nosotros la programaremos respecto de las acciones que ustedes como administración pública han ejecutado sobre este procedimiento. Considerando lo antes señalado y estando que sus despachos son responsables del servicio educativo, en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales, agradeceré se sirvan a observar lo indicado. En el presente documento, que se ha emitido en el marco de la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento. También se les recomienda difundir en este mismo oficio múltiple en la página web de la DRE UGEL el procedimiento de reingreso para poder desarrollarlo de manera más transparente posible, ¿no? Entonces, bajamos para presentar nuevamente, Manuel, el anexo. Bien, nuevamente les repito, ¿no? El encabezado es la parte que tiene que llenar el solicitante. Todos estos puntos que están aquí de declaro bajo juramento son los requisitos que se exigen para nombramientos y que en este caso están acreditando solamente con una declaración jurada sobre las cuales corresponde a la administración pública realizar su control posterior, ¿no? Y finalmente, en la parte final de este anexo van a encontrar para que los solicitantes puedan suscribir su firma y su huella dactilar y también llenar la fecha, ¿no? Eso sería todo por parte del oficio múltiple que quería presentarles. Nuevamente, el tema de que haya presentado el oficio múltiple no quita que se les va a compartir a quienes se hayan registrado. Manuel, no sé cómo van con el registro, porque tenemos un número de participantes distinto al que se ha registrado. Sí, están aumentando, pero aún así necesitamos, por favor, que todo se registre para que pueda tener acceso al material. De acuerdo. Ok, muchas gracias, Manuel. Entonces, Manuel, ¿me indicas si procedemos con las respuestas a las preguntas? Sí, yo creo que sí. Vamos a continuar con las interrogantes. Aún siguen siendo pocas, ¿no? Solamente tenemos 6 preguntas. 7 preguntas, ¿no? 7 preguntas. Bueno, 7 preguntas nada más veo. Bueno, voy a absolver las preguntas sin importar que ya las haya mencionado durante la presentación, ya sea de las diapositivas o cuando hemos abordado el oficio múltiple, para que podamos, enriquecer y animar a los demás a que también puedan hacer sus preguntas, ¿sí? Bien, Tenemos entonces, 12 preguntas. Bueno, sí. sí, no sé por qué me aparecen solamente. Ya, Actualice el drive. ya puedo ver. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Bien, de todas maneras, abordamos todas. Bien, Pierre. Comienzo con Pierre, UGEL 07, ¿verdad? ¿El Minedo aprobará un cronograma para el proceso de reingreso? Creo que ya todos están respondiendo. No vamos a aprobar ningún cronograma. Esa responsabilidad le corresponde a la UGEL. Ustedes van a ser quienes establezcan unas fechas para las actividades que se han indicado en el punto 1 del oficio múltiple 122.
Pierre, ¿hay una fecha de corte para considerar las plazas sometidas al proceso de reingreso? Pierre, no existe una fecha de corte. Lo adecuado sería que consideren las plazas vacantes que tengan hasta el momento de la evaluación de los expedientes o las solicitudes de reingreso. María Calderón Tuesta. Las UGELes operativas ejecutarán el proceso toda vez que no tenemos acceso a Nexus. Efectivamente, María Calderón, las UGELes operativas no ejecutarán el proceso, solamente las ejecutoras. Claudia Torres. ¿Por qué equipo va a estar liderado el procedimiento de reingreso y cuándo deberían estar publicadas las plazas para los reingresos? El procedimiento de reingreso está a cargo del jefe del área de recursos humanos de cada UGEL o DRE que tenga la condición de unidad ejecutora. Las plazas que deben ser consideradas para reingreso son las que deben encontrarse vacantes hasta el momento de la evaluación de la solicitud. Pero Claudia, en verdad tienes una iniciativa de publicar las plazas que me parece loable y que podría ser perfectamente cuando publiques también tu cronograma de actividades. En la fecha que deberían ser los últimos días de noviembre, deberías publicar tu cronograma de las actividades o incluso quincena de noviembre si quieres, tus actividades con las plazas que tengas vacantes sin perjuicio de que puedas considerar las plazas que se sumen entre el momento de la publicación hasta el momento de la evaluación. Isaías. Para evaluación de los documentos, ¿se conformará un comité o solo estará a cargo de personal? Y el cronograma de actividades lo elabora la UGEL o la DRE. Isaías, la evaluación de los documentos solamente está a cargo del jefe de personal o del área de personal. Él se respaldará con su equipo. Pero no hay un comité, solamente es el titular del área de personal. Y el cronograma de actividades lo elabora la UGEL o la DRE. Lo elabora cada UGEL. Lo ideal es de que le comuniquen a la DRE cuál es la proyección o la planificación que están haciendo para que tomen conocimiento y también den conformidad. Si existe alguna iniciativa de la DRE de reunir a todas las UGELes de su región para establecer un único cronograma a nivel regional, en buena hora. Pero si no, ustedes se basan en el cronograma, la planificación que hayan desarrollado. Pierre, ¿qué sucede si el profesor, Pierre es el que me ha escuchado más, creo. ¿Qué sucede si el profesor cumple los requisitos, pero en la UGEL no existe plaza de su especialidad, nivel o modalidad? Pero una pregunta muy oportuna, Pierre. Simplemente vas a tener que declararle improcedente. No hay posibilidad de que si el profesor cumpliendo los requisitos no hay plaza, no tenemos de dónde sacarle una plaza. Entonces simplemente se declara improcedente porque no se cuenta con plaza con las condiciones de su especialidad, nivel o modalidad educativa en la que cesó. Néstor Guerrero. El docente que renunció voluntariamente en octubre de 2012 puede solicitar su reingreso. Sí, Néstor, sí lo puede solicitar, siempre y cuando cumpla el requisito y cumpla con el procedimiento, que presente su solicitud dentro de la fecha que la UGEL establezca, se verifique que lo que él ha presentado cumple con los requisitos y condiciones del procedimiento, no habría problema en que le declaren admitida su reingreso. Néstor, perdón, bueno, aquí no tengo identificación de quién ha formulado la pregunta, pero de todas maneras la abordamos. Para una mejor viabilidad del reingreso docente, ¿no sería recomendable que adjunten una copia de RD de renuncia del solicitante? Estimado, sin que no sea identificado, no es recomendable, porque ya tenemos una disposición por parte del Ejecutivo de simplificación administrativa. Entonces, no podríamos establecer este tema de la copia de la RD de renuncia del solicitante, porque tenemos un mandato legal que nos dice no puedes requerirle al administrado documentación que obre en tu poder, que tú mismo has emitido. Entonces, por lo tanto, no podríamos contemplarlo como un requisito. Sin embargo, eso no queda a que iniciativa del profesor, pero quiero ser bien clara en esto. Estoy hablando de que el profesor lo solicite. No vaya a ser que el profesor los grabe y resulte que ustedes le estén pidiendo la RD de cese. Entonces, ustedes, así como yo les estoy diciendo bien claro, ¿no? No es exigible, pero si usted puede presentarlo, preséntelo. Está en su potestad. Eso no significa que se va a descalificar su solicitud. Entonces, sí les sugiero que hablen con esta claridad porque muchas veces los profesores nos están grabando. Entonces, tengamos ese cuidado cuando recomendemos algo, ¿no? De que no es obligatorio, pero que sí puede presentarlo.
Ahora bien, Néstor, creo que también Néstor me está escuchando. La reincorporación se realiza en su misma plaza que cesó, en caso esté ocupada. Asimismo, para la adjudicación se ofertan todas las plazas. Néstor, buena pregunta. Si la plaza donde él cesó está ocupada por un nombrado, yo no tengo nada que hacer ahí, yo no lo puedo mover al nombrado, él ya tiene un derecho ganado sobre esa plaza, ya sea porque se reasignó, ya sea de repente porque lo racionalizaron, ya sea porque se nombró, pero si la plaza está ocupada con un profesor nombrado, no hay nada más que hacer. Yo esa plaza no la toco y simplemente le presentaré las plazas que tengo vacantes que son de su misma especialidad para que él pueda elegir. Asimismo, para la adjudicación se ofertan todas las plazas. Aquí sí tendríamos que, no está mal tu pregunta, pero sí tendríamos que hacer algunas acotaciones. ¿En qué sentido? En que para la adjudicación se ofertan las plazas que son de la especialidad del profesor, del nivel educativo del profesor, que son, ¿cómo se llama? De la especialidad del profesor y que son orgánicas y vacantes, ¿no? José, el docente debe adjuntar algún documento a su solicitud de reincorporación, además de la declaración jurada. José, muchas gracias por la pregunta porque me permites volver a reiterar un punto que solamente mencioné una vez. Les había indicado que el profesor solo tiene la obligación de presentar dos documentos. Uno, que es la solicitud de reingreso, y ahí sería oportuno, José, corregir, porque no es reincorporación, es reingreso. Entonces, debe presentar su solicitud de reingreso, que puede ser manuscrita en computadora, en una hoja que el profesor haya escrito, y la declaración jurada. Con esos dos documentos es suficiente. Edgar Rojas, un docente cesado por interino, pero ya tiene su título. ¿Puede reincorporarse en este proceso? No, Edgar. Pero de verdad, muchas gracias por tu pregunta, porque nos permite desarrollar un poco más. ¿Por qué razón no puede cesar? Porque el reglamento está diciendo de personal que ha cesado en el marco de la ley de reforma magisterial, en el marco de la carrera pública magisterial. La carrera pública magisterial es la que está regulada por la ley 29944. Entonces, si el profesor fue cesado como interino, él nunca se incorporó a la carrera. Él se mantuvo en la 24029 con un nivel magisterial A, B, según el que le hayan otorgado, ¿no? Entonces, él no puede reingresar, por más que en el transcurso, entre el momento que se retiró en el marco de la ley del profesorado, haya obtenido su título. No, nosotros nos regimos, vuelvo a repetir, en el marco del acto resolutivo en el que cesó. Ese acto resolutivo tiene que decirme renuncia en el marco de la ley 29944. Si yo verifico esas dos cosas, cumple el requisito para solicitar el reingreso. Luego me toca revisar las demás condiciones que les he mencionado en la presentación. ¿Qué más tengo? Milagros Mori. Si un docente, gracias Milagro, desde el inicio te he visto también participando. Si un docente con título de educación primaria que cese en EBR secundaria podrá reingresar a EBR secundaria, gracias Milagros, porque ese caso que tú estás planteando es el caso que nosotros tenemos con mayor identificación en nuestro sector, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente que sobre todo los nombramientos más antiguos son aquellos que tienen un título de sus estudios pedagógicos y tienen una especialidad distinta a la que realmente están nombrados. Nosotros vamos a tener que observar la especialidad en la que se encuentra nombrado, aun cuando tenga otro título pedagógico o la mención de su título pedagógico sea otro. Entonces, en el caso que tú me estás planteando, él tiene título de primaria, pero cesó en secundaria. Él tiene que reingresar en secundaria. Yo miro nuevamente, como te repito, el acto resolutivo de cese. Tengo que verificar que dice por renuncia, dice ley 29944 y dice ¿cómo se llama? El nivel o modalidad educativa en la que cesó. Eso es lo que tengo que revisar para poder buscarle una plaza con esas mismas características. Dante Villacorta. En este caso, las que tenemos la condición de operativa, solo vamos a canalizar la documentación a la ejecutora. Efectivamente, Dante, yo te sugiero que en los casos que ya tengan presentados lo canalicen dentro del plazo o en todo caso respondan al administrado de que ellos presenten ante la UGEL ejecutora para que no existan problemas, porque de verdad que a veces pueden generarse se traspapela un papel, coloquen su comunicado también fuera, que como condición de unidad operativa no reciben las solicitudes de reingreso, tienen que ser presentadas a la UGEL, ¿cómo se llama?
a la UGEL ejecutora. Si aún así el profesor insiste, porque no le podemos impedir que presente la solicitud dentro de la operativa, ustedes simplemente lo canalizan, ¿no? Lo dirigen de inmediato a la UGEL ejecutora. En el decreto supremo 08, en el punto de condiciones de reingreso, señala en el literal D que el docente debe tener 2 años mínimos de haber realizado su cese. Geraldine, ¿qué tal? Gracias, Geraldine. Efectivamente, Geraldine, ese es el requisito básico. Sin embargo, en el mismo decreto supremo 08, por favor, revisa la 24ª disposición complementaria transitoria. Ahí te lo leo textualmente, excepcionalmente, los profesores que renunciaron a la carrera pública magisterial durante el periodo comprendido entre el 2013 al 2021 podrán solicitar su reingreso para el año 2022, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 121 del presente reglamento. Entonces, solamente para este año, vuelvo a repetir, se va a admitir que profesores que no cumplan con este requisito de estar dentro de los 2 años mínimos de haber autorizado su renuncia, puedan presentarse al procedimiento de reingreso. No van a tener otra oportunidad. Si ustedes tienen algún familiar, tienen algún conocido, algún profesor, en el trabajo se conocen a los profesores, ¿no? Que en realidad ha estado haciendo seguimiento reingreso, y de repente ni se ha enterado de estas modificaciones, sería bueno hacerle llegar y sobre todo alertarlo que esta va a ser su único momento, porque el próximo año ya no va a cumplir este requisito. Y la disposición transitoria solamente está para el 2022, no está para los años posteriores. Juan Carlos, hay que tener en cuenta que habrá nombramiento, culminación del proceso de racionalización, retorno de directores a docentes y luego habrá reingreso. ¿Cuál será el procedimiento de publicación de plazas? A ver, Juan Carlos, el retorno de directores a docente ya se produjo en octubre. Luego tenemos nombramiento. El nombramiento termina la publicación de resultados en febrero. Entonces, las plazas que ustedes han publicado, Juan Carlos, para el nombramiento, no las toques. No te preocupes por eso. Plazas que están publicadas para nombramiento, sí, respétalas y no las toques, porque hasta que no tengas un resultado final de ese procedimiento, no puedes abordar alguna de ellas para otro procedimiento. En el tema del proceso de racionalización, ahí sí no tengo claro cuáles son las fechas, pero debería terminar este año con vigencia del próximo. Pero hay creo que una excepción para este año, si no me equivoco. Entonces sí te pediría en todo caso, Juan Carlos, que en el tema de culminación del proceso revises tus plazos, porque me parece que hay una excepción para este año. Y si no lo hubiera, comunícate con el doctor Andrés Izaguirre o Eloy Cantoral para ver el tema de racionalización, porque creo que sí hay una modificación sobre esto. Juan Carlos, gracias Juan Carlos. La mayoría de directores para la aprobación de cuadro de horas están cambiando la especialidad. Wow. Juan Carlos, en ese caso, si está viendo esta situación, yo te pediría que nos alcances la información para tomar medidas sobre este caso. Luz Marina, los profesores que han sido retirados en el 2015 por no haber obtenido el título pedagógico, pero ahora lo tienen, ¿pueden regresar? Gracias, Luz Marina. No, es el mismo pregunta de Edgar Rojas. No pueden reingresar. Para el reingreso vas a tener que verificar de su resolución, primero, que diga ley 29944, que no es el caso de los retirados en el 2015, que diga renuncia, que tampoco es el caso, porque ellos fueron retirados por, ¿cómo se llama?, no acreditar el título pedagógico dentro del plazo concedido. Y también vas a tener que verificar pues que tenga una escala magisterial, que tampoco es el caso de los profesores interinos. Dante, gracias Dante por la pregunta, por la participación. Tengo una maestra que se nombró y en ese mismo año ingresó al programa Prevaed y renuncia a su nombramiento, básicamente nunca estuvo en aula. ¿Existe algún impedimento para su reingreso? Claro, Dante, sí existe, porque recuerda que hay un requisito que habla del tiempo que tiene que tener 1 año de servicios. Entonces, si hablamos de un caso de un profesor que se nombró y solicitó, dijo de inmediato licencias y nunca ha estado, que tenemos casos en la que nunca se ha desempeñado como profesor de aula, no va a cumplir este requisito del 121
literal E, que dice, el profesor solicitante debe haberse desempeñado como mínimo 1 año de servicios oficiales en la plaza en la que fue titular como nombrado dentro de la carrera pública magisterial. Por lo tanto, no cumple ese requisito, estimado Dante. No cumpliría ese requisito. Ya no tengo más preguntas. No sé si tengo más preguntas en el chat. A ver, vamos a ver. Chat. A ver si tengo más preguntas. A ver. Teníamos 16 preguntas en el Sí, Drive. sigo con Adeli de la UG 04. ¿Pueden regresar a una plaza eventual? No, Adeli, no podrían regresar a una plaza eventual porque recuerda que esas se presupuestan año por año, ¿no? Entonces, y con primera escala. Entonces, no podríamos regresar a una plaza eventual. Bueno, tengo un invitado que no se ha identificado que dice, ¿qué pasa si no hay plazas de reingreso en la UGEL que cesó? ¿Hay opción de ir a otro UGEL? No, estimado. Si en la UGEL donde cesó el profesor no hay plazas, se le declara improcedente su solicitud y no hay posibilidad de que vaya a otra UGEL de la región o fuera de la región. Otro invitado que no se ha identificado. Buenos días, una consulta. ¿Existe como mínimo un mínimo de horas que debe tener un área curricular de una plaza del nivel secundario para que se pueda considerar para el reingreso? Ejemplo, si una plaza orgánica del nivel secundaria tiene menos de 20 horas en un área curricular, puede detallar los criterios que se deben tener en cuenta para validar las plazas vacantes que serán consideradas en este proceso. Estimado, si la plaza del profesor, perdón, si la plaza de la institución educativa tiene varias especialidades, con que el profesor tenga alguna de ellas, va a ser viable que reingrese. No vamos a requerir un mínimo de horas. Si la especialidad ya está identificada en alguna de esas, se va a tener que autorizarse el reingreso y luego tendrá que revisarse qué otra situación administrativa desarrollamos, pero sí no podríamos impedir el reingreso por eso, ¿no? Si un docente se reasignó este año a partir del 1 de marzo del 2022 y a los 5 meses renunció voluntariamente, ¿puede participar del proceso de reingreso? Sí, estimado, sí puede, porque, como les vuelvo a insistir, el requisito es de que entre el momento de su renuncia y el momento de su solicitud de reingreso hayan transcurrido 2 años. Entonces, si así está renunciando este 2022, no hay problema. Bien, Aru de la UGEL 04. A ver, dice, ¿puede aclarar el tema de las plazas a considerar teniendo en cuenta las publicaciones para los procesos de nombramiento? ¿Cuáles son las plazas específicas a considerar o en qué margen de fechas que fueron vacantes? A ver, aquí insisto, las plazas que ustedes han publicado para nombramiento, que se han publicado para nombramiento, no las toquen. No las toquen, porque el procedimiento recién termina el próximo año de nombramiento. Están ahorita en una etapa descentralizada. Entonces, no toquen esas plazas porque por alguna etapa excepcional podría ser adjudicable a alguno de los que queden en la lista de ganadores. Entonces, por favor, no toquen esas plazas, no las consideren para este proceso, porque están comprometidas en un proceso de nombramiento que ya está en curso. También mencioné, justamente por una pregunta anterior, que en el tema de reincorporación al cargo docente, ya en su mayoría se ha producido a partir del 1 de octubre. Entonces, si es que quedara algún caso, sería muy, muy atípico y raro, y no es la generalidad. Así es que, ¿cómo se llama? Tampoco habría por ahí que preocuparse por ese caso, ¿no? Perdón. Luego tengo que otra parte de ARU de la UGEL 04. Ya, las plazas específicas a considerar o en qué margen de fecha fueron vacantes. ARU, la recomendación, la medida que tú tienes que tomar como GEL del área de personal es de que las plazas que tengas vacantes que no estén para nombramiento sean las que consideres para el reingreso. Segundo, tú me preguntas, ¿hasta en qué momento? Puedes considerar las que se encuentren vacantes hasta el momento de la evaluación. Si tú quisieras hacer una publicación junto con tu cronograma, considera las que estén vacantes hasta ese momento, pero sin abarcar a las que se hayan publicado para nombramiento, por favor. Ugel Bongará. Si la docente fue nombrada en Tumbes y renuncia después de 10 años y solicita su reingreso en Amazonas, procede su reincorporación en Amazonas, aquí Ugel Bongará, el reingreso solo procede en la Ugel donde cesó, donde se le aceptó su renuncia. Si cesó en Tumbes y se ha ido a pedir reingreso a Amazonas, se declara improcedente, no procede el reingreso.
UGEL 5, Claudia Torres. Si un docente cesó en el 2021 y que participa ahora en el reingreso, pero no accede por falta de plaza, ¿el siguiente año podrá presentarse de haber este proceso? No, no se puede presentar, Claudia, porque el reglamento indica, espérame, te digo claramente cuál es el artículo. Hablamos de, ya, 120.1 del Decreto Supremo 08. El reingreso es la acción administrativa mediante la cual, por única vez en su trayectoria laboral, el profesor que renunció a la carrera pública magisterial solicita el reingreso. Vuelvo a repetir, por única vez en su trayectoria, el profesor que renunció solicita el reingreso. O sea, solo hay una vez para que él pueda solicitar su reingreso, que es una única vez dentro de los 2 años de que se tomó su renuncia y en ese proceso para los que cesaron desde el 2013. Perdónenme, voy a volver al chat. Luego tengo otra pregunta. Buenos días. En los casos que se presentaron la solicitud de reingreso a la carrera pública magisterial antes de la emisión del oficio múltiple 122, se debe tomar en cuenta esas solicitudes y si es el caso se deberá solicitar que se adjunte el anexo requerido. Estimado, muchas gracias por la pregunta, porque ese es un punto que estaba omitiendo abordar. Si ustedes ya recibieron solicitudes de reingreso, que debe ser el caso porque nosotros también las hemos recibido, tienen que responderle al profesor de que las solicitudes se presentan ante la jurisdicción donde cesó y según el plazo que establezca la UGEL, adjuntando también el anexo de este oficio. Entonces, respóndale al profesor para que él esté atento de la fecha que ustedes publiquen para las actividades que indica el punto 1 del oficio múltiple 122. UGEL Antabamba. Para que el docente reingrese a la carrera pública magisterial, se le debe atender en el ámbito de la UGEL donde renunció. Así es. No hay ninguna otra posibilidad. Solamente la UGEL donde se le aceptó su renuncia. Edinson, buenos días. Si un docente ha renunciado en el 2015, ¿puede solicitar su reingreso? Sí, estimado, sí puede solicitar su reingreso, siempre y cuando haya cesado en el marco de la ley de reforma magisterial. Nuevamente repito, ¿cómo ustedes identifican a quién sí le hago un procedimiento de evaluación y a quién no? Cuando verifico que el profesor que me presentó su solicitud de su informe escalafonario, la RD de su cese, dice, en la ley 29944, causal, renuncia, escala magisterial. Si yo identifico esas 3 partes, el profesor cumple con una de las condiciones para que reingrese. Luego procedería a evaluar las demás. El Minedo no puede publicar las plazas a nivel nacional que se van a ofertar. No, estimado, no podemos publicar las plazas que se van a ofertar porque es un procedimiento pequeño. A nivel nacional solamente hablamos de 8.000 personas que han cesado por renuncia entre el 2013 a la fecha. Entonces, 8.000 plazas que en su mayoría están concentradas en Lima metropolitana. Entonces, son en realidad las demás regiones que van a tener números, por así decirlos, pequeños, ¿no? Hemos visto en estadísticas más o menos que las regiones, un máximo son de 600 personas que han renunciado. Ahora, ¿quiénes de ellas cumplen y quiénes de ellas tienen menos de 65 años? Ahí es otro filtro que reduciría el número, ¿no? Y finalmente, como les repito, el tema de publicar las plazas nos van a obligar a hacer un corte. Pero sin embargo, al dejarles a ustedes que consideren hasta el momento de la evaluación, le da una mayor oportunidad para que se consideren plazas que hasta el último momento hayan renunciado, ¿no? Y puedan ser consideradas para el reingreso. Adeli, ¿la declaración de improcedente se debería ejecutar mediante acto resolutivo o solo mediante respuesta con oficio? Adeli, yo soy de la idea de que mejor es que sea con acto resolutivo. Es lo más, ¿cómo se llama? Lo más correcto según la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque le estás denegando, ¿no? O sea, de todas maneras se va a producir unos efectos jurídicos ahí para el administrado a quien se le está denegando. ¿Por qué solo en 2 días nos habilitarán el Nexus 28 y 29 de diciembre, teniendo en cuenta que las UGELs, las RD se remiten a las diferentes áreas para las firmas correspondientes? Adeli, muchas gracias. Efectivamente, tienes razón. Es un plazo corto. Sin embargo, es la única manera que nos aseguremos de que las UGELs van a expedir el acto resolutivo en, ¿cómo se llama? Dentro del plazo, sin generar perjuicio al profesor.
para que puedan, ¿cómo se llama? No salir, vamos a tener casos de resoluciones que salgan en enero. ¿Qué le vamos a decir al profesor? ¿Que la UGEL no hizo dentro del plazo? No es una respuesta. El profesor, es más, ni le interesará eso, ¿no? Porque simplemente lo estás dejando fuera de reingresar, porque se emitió la resolución en enero. Ese tema del tema de la firma del acto resolutivo es fácil de solucionar, porque finalmente, como UGEL 04, sí van a tener un número en comparación a las demás regiones, de repente con mayor concurrencia de solicitudes. Sin embargo, con el informe del jefe de personal, del jefe de recursos humanos, donde diga a quiénes se les va a declarar procedente su resolución su autorización de reingreso, podrían reunirse todas las áreas. No van a tener que firmar, pues, como es en el caso de una contratación de docentes, ¿no? Usted mencionó un invitado que no se identifica hace un momento, que es si un docente renuncia este año, en marzo del 2022, puede participar en el reingreso 2022, pero también dijo que el reingreso es solo a partir del año 2013 al 2021. ¿Cuál es lo correcto? Gracias. Gracias por la pregunta, porque creo que de repente los he podido confundir. La regla, el requisito es que el reingreso se solicite dentro de los 2 años posteriores a la aceptación de tu renuncia. Entonces, si tú renunciaste en el 2022 y quieres volver a reingresar en el 2022, cumples porque tienes menos de un año desde que reingresaste. Sin embargo, para este proceso del 2022, solamente para este proceso, hay una 24ª disposición complementaria transitoria, en el cual se está permitiendo que profesores que no cumpliendo con este requisito de los 2 años entre el momento de su renuncia y el momento de su solicitud de reingreso, puedan presentarse. ¿Y de qué público estamos hablando, por así decirlo? De aquellos profesores que cesaron desde el 2013 al 2021. ¿Por qué razón? Porque obviamente si nosotros dejáramos la regla, como te digo, solamente dentro de los 2 años desde el momento de su situación de su renuncia, como ministerio les estaríamos generando un perjuicio. ¿Por qué razón? Porque como no reglamentamos desde el momento que salió el reglamento, no podemos dejarlos fuera. Entonces, por eso es que se está disponiendo se está incorporando una disposición complementaria transitoria para abarcar a todos ellos y no dejarlos sin la oportunidad de presentarse. Espero que haya quedado claro. Si no, por favor, insiste, ¿no? Si un profesor renunció en abril del 2022, tiene 60 años y no logra reingresar este año, ¿puede presentar su solicitud de reingreso en el 2023? No, solamente es un momento de presentación de solicitud. Por favor, hagan su registro en el reporte de asistencia para poder remitirles la información. Y además también, todas las preguntas que se han formulado aquí, nosotros las vamos a pasar en un Excel, y las respuestas que les estoy dando verbalmente van a ser sistematizadas para que también las tengan por escrito, dentro de ese Excel que estamos trasladando todas sus preguntas del chat. Manuelito, ya no tengo más preguntas. Muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, Consuelo. En realidad esta jornada es ardua y vemos que al final nuestros participantes se decidieron a preguntar, ¿verdad? Y eso es muy importante porque así vamos esclareciendo todos los puntos que se han vertido aquí esta asistencia técnica. Y sin más preámbulo voy a presentar a nuestro coordinador, al doctor Eduardo Calle, para que dé las palabras de despedida de la presente asistencia técnica. Adelante, doctor Calle. Gracias, Manuel. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ok. En primer lugar, expresar nuestro saludo a todos y todas por esta participación. A nombre del director de la Dirección Técnica Normativa de Docentes, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Docente, quiero expresar mi agradecimiento y felicitación a los jefes personal, especialistas personal o de recursos humanos de las distintas UGELes por su participación en esta asistencia técnica, ¿no? Que permite conocer, como ya lo han dicho, el procedimiento de reingreso 2022 y de manera excepcional a los profesores que renunciaron del periodo comprendido entre el 2013 al 2021. En esta oportunidad hemos contado con la participación de servidores de Lima Provincia, Lima Metropolitana, Ica, Callao, Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Mañana está pendiente a las regiones faltantes. Como le dije una vez más, agradecerles por su participación en esta convocatoria, de la cual estoy convencido de que se han despejado muchas dudas. Sin embargo, por ser una acción de personal que por primera vez simplemente en el marco de la ley de reforma social,
Se van a presentar situaciones específicas o particulares que van a requerir un mayor análisis, ¿no? Desarrollo que es compromiso del Ministerio de Educación, de la DITEN y del equipo que me acompaña en esta asistencia técnica. Cierto, a quienes felicito por su brillante asistencia técnica brindada el día de hoy. El de continuar brindando el acompañamiento y asesoría ante las dudas que pudieran presentar. Todo ello con la finalidad que ustedes, los implementadores, jefes personal, especialistas de recursos humanos, lleven a cabo este proceso dentro del marco legal y dentro de los plazos establecidos. Muchas gracias, buenos días con todas y todas y hasta una nueva oportunidad. Muy bien, muchas gracias, señor coordinador, muchas gracias, Consuelo. Con nosotros hasta una próxima oportunidad. Vamos a dejar abierta la sala un momentito más para que nuestros participantes que aún no se han registrado lo hagan. Tenemos ahí por hoy un déficit de 50, creo, que aún no lo hacen. Y así que por favor les pedimos encarecidamente lo hagan. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.